como Condorito, o sea, ya. con sobrino. A ver. Ya está mandando. Yo le aviso. En vivo. Muy buenas noches a todos. Esta es La Voz del Pueblo, segunda edición de lo que se conoce al candidato. Y hoy estamos acompañados del señor Martín Cone. Él es el candidato por Lima, por el partido Perú Patria Segura, con el número 22. ¿Conforme, don Martín? Mucho gusto, Antonio, encantado. Así es, Perú Patria Segura con número 22. Mucho gusto. Eh, no puedo comenzar sin antes agradecerle el tiempo que se da de acompañarnos. Es un espacio muy humilde, pero que trata de llevar a la mayor cantidad de gente que se pueda las propuestas de los candidatos para que los electores podamos elegir con conocimiento de causa, ¿no? Así lleguemos, con que lleguemos a unas dos, tres personas, pero que tomen conciencia, eso estamos más que satisfechos nosotros. Oh, dicho sea de paso, más del 50 o casi el 50% del electorado no ha decidido o no le interesa por quién votar. Así que hay una chamba fuerte de los candidatos para llegar a ese 50% de peruanos votantes que están en la nebulosa. Señor Martín Cones, un gusto tenerlo acá. Por favor, quisiera que en un minuto o un minuto y medio, bueno, se presente, nos diga quién es y por qué ha decidido usted intentar llegar al Congreso. Muchas gracias, Antonio, por la oportunidad que me brindas a través de tu medio digital. Mi nombre es Martín Cones, soy abogado de profesión. He ejercido el asesoramiento en el Congreso de la República durante 10 años. He sido asesor del Congreso Renzo Rayardo en las comisiones pues, de Defensa Nacional, en la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana. Fuera del Congreso, he cumplido la labor de coordinador parlamentario, es decir, funcionó enlace entre los ministerios y el Congreso de la República, con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y de Vida, que es la comisión que ve la política antidrogas del país. Desde mi experiencia parlamentaria como asesor en el Congreso y mi experiencia como asesor de ministros que tienen que ver en coordinación con el Congreso, ofrezco mi experiencia para satisfacer las necesidades de la población. Y tengo dos propuestas concretas que hay que hacerlas porque el congresista trabaja sobre el reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso es la herramienta de trabajo que el congresista tiene que hacer. Más allá del reglamento del Congreso, no se puede ofrecer. Es mentira lo que los otros candidatos le van a hacer. Nuestras limitaciones y nuestras atribuciones están dadas por el reglamento del Congreso. En base a ese documento es que yo propongo dos cosas importantes. Primero, la planificación. Nosotros tenemos un Estado con escasos recursos económicos y cuya ejecución en el gasto presupuestal es mínima. No se satisface las necesidades de la población, los ministerios no gastan eficazmente el gasto, y esto es porque no hacen planificación estratégica. La planificación estratégica está coordinada con el CEPLAN, que es una institución que existe ya en el Estado, pero no tiene el empoderamiento, no tiene el nivel político dado. Es por ello que desde el Congreso voy a plantear la Comisión Ordinaria de Planificación Nacional para que coordine con el CEPLAN, para que todos los ministerios ordenen sus gastos de acuerdo a un planeamiento estratégico y no como sucede ahora de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas que le da una óptica presupuestal. Dos, seguridad ciudadana. Es importantísimo el nivel y la problemática de la seguridad ciudadana. Por tanto, al interior del Congreso tiene que haber una comisión ordinaria de seguridad ciudadana. Lo que pasa actualmente es que existe la Comisión Ordinaria de Defensa Nacional, orden interno, desarrollo alternativo, lucha contra las drogas. Un nombre muy largo que lo ve todo y no lo ve nada. Necesitamos una comisión especial que dicte leyes y que fiscalice y sobre todo que pueda posibilitar la articulación entre las diversas entidades del Estado, alcaldes, policías, gobiernos regionales, fiscales, jueces no trabajan coordinadamente. Nosotros a través de dicha comisión estableceremos periodos para que nos informen cómo va esa articulación y esa coordinación entre estas entidades, porque no coordinan entre ellos y se ve que la seguridad ciudadana no es bien atendida. Básicamente, esas son mis dos propuestas concretas que como congresista lo puedo hacer en base al reglamento del Congreso. Muy bien, hemos tenido un minuto y medio bastante largo, pero era importante saber sus propuestas. Además, estamos en un canal digital que
nadie nos está controlando el tiempo, ¿no? No dependemos de la publicidad ni nada, así que podemos extendernos. Lo importante es que el mensaje llegue claro. En este sentido, para empezar, ¿le ha sido para usted un poco difícil adaptarse a estas nuevas formas de comunicarnos vía internet, vía YouTube, vía Zoom, o ya lo tenía manejado, digamos? Bueno, claro, digamos que tenía algo elemental, porque básicamente uno sin el celular ahora no tiene comunicación con el mundo exterior, pero yo vengo de una generación que tengo 49 años, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, hemos pasado hemos recibido la tecnología de Internet, ¿no? No es fácil, siempre con ayuda de personas más jóvenes, sobrinos que lo ayudan por los temas tecnológicos, pero es una realidad que se va a quedar, sin duda se va a quedar. Y tenemos que acostumbrar a esa norma de convivencia que en el uso de la tecnología y la información es importantísimo. Creo yo que el Estado debe hacer una labor de pedagogía para usar estas herramientas tecnológicas. Porque no es el tema que uno tenga dinero o no para adquirirlas, es el tema de la capacitación. ¿Quién te enseña cómo usar estos aparatos tecnológicos? Es ahí el tema, ¿no? Así es, así es. Todos hemos tenido que adaptarnos. Al inicio de la pandemia no sabía ni cómo hacer un en vivo en Facebook y ahora Sí, claro. estamos aprendiendo. Todo hay que aprender en esta vida. Sí. El hombre tiene que adaptarse a todo, el ser humano. Comienzo a preguntarle sobre su carrera política. ¿Usted forma parte del partido Perú Patria Segura o es invitado? No, yo soy militante de Perú Patria Segura desde que se fundó dicho partido. Inclusive he ejercido algunos años antes la personería nacional alterna. Es decir, he sido el abogado para efectos electorales del partido, ¿no? Y he sido asesor del congresista Renzo Reyardo, que es también cofundador del partido Perú Patria Segura, ¿no? En la elección extraordinaria del año pasado participé. Fue mi primera participación como candidato a congresista. Siempre he ocupado las áreas de asesores, de políticos. Es decir, he estado detrás del poder y detrás de políticos. Pues esta vez tomé el reto, pues gracias a la invitación del partido, ya de poder ser la autoridad y de poder ser la autoridad política, ¿no? Porque claro, uno es asesor, pero no a la cara, ¿no? No se hace responsable de las decisiones. Ahora uno como congresista, como autoridad electa, se va a hacer responsable de las decisiones, ¿no? O sea, es un reto que no es fácil, pero pienso que es un deber que tengo para con mi país por toda la experiencia profesional y laboral que he tenido en el Congreso, ¿no? De poder apoyar al país. Ya que usted nos ha dejado en claro que tiene una experiencia en lo que es el devenir parlamentario, el día a día, ya que ha trabajado en comisiones, entonces es consciente de lo que un congresista puede hacer y de lo que no puede hacer. ¿Qué es lo que a usted qué es lo que a usted más le sorprende o le indigna que prometan en campaña sabiendo que no se puede hacer? Construcción de hospitales, construcción de puentes, construcción de colegios, iniciativa de gasto. Para empezar, el congresista no tiene iniciativa de gasto. Lo que podría hacer es coordinar para que eventualmente se puedan dar esas obras. Coordinar, pero no tiene iniciativa de gasto. El congresista básicamente tiene las tres funciones de acuerdo, igual va a insistir en este documento, en el reglamento del Congreso de la República. La primera función es legislar. La segunda función es fiscalizar, que hace el control político de los recursos del Estado. Y la tercera función es la de representar. Esas tres funciones son las únicas que nos dan el reglamento del Congreso y sobre eso es nuestro trabajo que tenemos que hacer. Nosotros fiscalizamos al Poder Ejecutivo. Nosotros también podemos dar facultades delegadas al Poder Ejecutivo, pero controlamos las leyes que da el Ejecutivo, que sea un control posterior. Y representamos a la nación, representamos al pueblo. Pero iniciativa de gasto, ofrecer trabajo, por ejemplo, o ofrecer inversión extranjera, eso no está dentro de nuestras facultades. Coordinar, sí, pero no tener iniciativa de gasto. Básicamente eso, ¿no? Ok, quedó claro. Usted bien dijo que el Congreso no puede, claro, los congresistas no pueden prometer trabajo, no pueden generar trabajo, pero sí pueden regular el marco del empleo, ¿no? Que el empleo sea digno, que... Correcto, Correcto. así es. Estamos en ese sentido, y viendo que he revisado su hoja de vida a grosso modo, pero he tratado de hacer mi chamba, veo que usted también trabajó en el Ministerio de Defensa y tuvo a su cargo la selección de personal CAS. No. En el Ministerio de Defensa desarrollé la función de coordinador parlamentario. La función de coordinador parlamentario básicamente es el enlace entre el Ministro de Defensa, el Ministerio de Defensa y el Congreso de la República.
a través de la Comisión de Defensa Nacional. Una labor bastante complicada, bastante difícil, porque uno tiene que hilar fino en que justamente es lo que ha fallado en estos gobiernos, en que la relación entre el presidente y los ministros y el Congreso ha fallado. Puede haber tirantez política, pero siempre a nivel técnico, los asesores, el coordinador parlamentario tienen que dar la solución al tema, porque la viabilidad, la gobernabilidad del país está por encima, el cumplimiento sectorial está por encima. Pueden haber diferencias políticas, pero la técnica de resolverla es la misma, ¿no? Entonces tú tienes que hacerle ver al congresista la importancia, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas para el desarrollo nacional, para el orden interno, etcétera, ¿no? Y conversar con los asesores, con los congresistas, con el presidente de la comisión. Es un trabajo de consenso técnico y consenso político, porque básicamente el congresista y el asesor son personas humanas que tú les tienes que hacer entender la importancia del sector. Esa fue mi experiencia en el Ministerio de Defensa. También en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ese ministerio maneja los programas sociales. Una labor totalmente bastante complicada, porque te llegan pues manifiestos o pedidos de diversas partes del país, de los congresistas mismos, para satisfacer las necesidades de sus pueblos, ¿no? Y también trabajé en DEVIDA, que es la Comisión Nacional por un Perú sin drogas, y la ley de la interdicción aérea, que es la ley que permite a la Fuerza Aérea derribar las narcoavionetas, ¿no? Así Pero es. toda es la relación entre estas entidades y el Congreso. Si la relación está mal, no se puede hacer nada, ¿no? Quiero dejar un poco de agua para mi molino. Usted conoce el régimen CAS. Sí, claro. El Sí. régimen CAS, el Congreso actual aprobó una ley por la cual se elimina progresivamente el CAS en 5 años y conforme al presupuesto de cada institución. El gobierno del señor Sagasti lo ha observado. El Congreso parece ser que lo digo porque yo soy CAS. El Congreso parece ser que Ya, claro. lo va a aprobar por insistencia y parece todo para indicar que lo van a enviar al TC. Digamos que se entrampe en el TC. ¿Cuál sería su postura, la de su partido, de ser gobierno o de estar en el Parlamento a partir del 28 de julio? ¿Cómo solucionar el problema de los CAS, que son 300.000 trabajadores del Estado? Claro, lo que pasa es que todo radica en hacer un sinceramiento de la ley laboral, porque el CAS salió como una excepcionalidad, como una emergencia, como algo perentorio, algo previsional, que no debió haberse quedado nunca permanente, sino era solucionar un tema temporal, pero esta solución temporal se vuelve permanente. Lo que hay que hacer, sin embargo, en vista a las necesidades de que son 300.000 personas, hay que regularizarlos y hay que tratar de formalizar. Es decir, el CAS tiene que convertirse ya en un trabajador estable con sus derechos, con sus beneficios, con sus aguinaldos, pero ese periodo hay que formalizar, hay que elevar el nivel laboral del CAS, ¿no? O sea, y también revisar la Ley General de Trabajo, porque la Ley General de Trabajo algo no está funcionando bien. Y en el Estado, inclusive, mira, con esta emergencia sanitaria, esta pandemia, hay médicos, CAS, que les deben su sueldo. En plena emergencia sanitaria, los médicos no están cobrando su sueldo. De ahí las huelgas de las enfermeras, las huelgas de los médicos a nivel nacional. Entonces, ahí tú ves pues, que está todo esto distorsionado. Ahora bien, yo no sé qué espera el Ejecutivo para solucionar esto, porque el tema de salud es un tema prioritario, ¿no? Y claro, hay diversos controles en el Estado que no te permiten ejecutar gastos por la Contraloría, pero bueno, pues uno es ministro, uno es viceministro, uno es director general para asumir responsabilidades y tienes que firmar los documentos. No tengas miedo a firmar, tienes que firmar documentos, para eso eres funcionario, ¿no? Si no, mejor no seas funcionario y no firme los documentos si tienes tanto miedo de firmar, ¿no? Hay que pagar a la pobre gente, hay que pagarle su sueldo. ¿Cómo es posible que médicos y enfermeras no reciban un sueldo en plena pandemia del COVID, ¿no? Es inconcebible esto, ¿no? Es algo totalmente increíble, que son nuestros héroes del COVID, pero no los tratamos como se debe. Ahora ¿No? quiero volver al tema del que yo supongo que es su especialidad, incluso su partido se llama Patria Segura, entonces debe ser la seguridad. Usted es abogado, usted ha tenido una formación académica también en lo que es seguridad ciudadana, ¿no? Defensa. Estamos viviendo una ola de violencia, acompañadas, si no bastaba con la ola del COVID, estamos viendo una ola de violencia, de crímenes, que no dejan a las personas desenvolverse con tranquilidad. Los pequeños negocios tienen miedo de que les pidan cupos, ¿no? Entonces, sin seguridad no es posible que el mercado, que la sociedad funcione, que volvamos a resurgir, que volvamos a reactivarnos económicamente. ¿Cuáles son sus propuestas en seguridad?
La de su partido, la de usted particularmente. Claro, la seguridad es muy importante. La doctrina de estos partidos es seguridad humana integral. Es una seguridad completa, seguridad económica, seguridad laboral, seguridad en salud, etcétera, de acuerdo a los estándares que Naciones Unidas ha dado por allá en el año 94. Pero en concreto, ¿qué es lo que sucede? En este momento, el Ministerio del Interior, el INPE, la policía, los alcaldes, los fiscales, los jueces, trabajan por su lado. Entonces, muchas veces, a la policía detiene al delincuente, no hace bien el atestado, el fiscal no lo considera, lo deja libre. Para ello, planteamos, personalmente y mi partido, la creación de la 26ª Comisión Ordinaria de Seguridad Ciudadana del Congreso. Es decir, tiene que haber una comisión especializada, pero con carácter de comisión ordinaria. ¿Qué quiere decir ordinaria? Que pueda dar leyes, que pueda dictaminar, ese término parlamentario, dar leyes y fiscalizar. Pero sobre todo lo más importante, que en forma mensual se reúna las cabezas de las entidades para ver cómo articulan entre ellas, cómo coordinan entre ellas, porque no están coordinando entre ellas. Todo el mundo se está disparando por su lado, vemos que hay serenazgos, por ejemplo, de distritos que no coordinan entre sí, y eso está muy mal. Pues a través de esta comisión vamos a hacer el control político para enseñarle a las entidades a que coordinen, a que articulen entre sí, porque los recursos también son escasos en seguridad, ¿no es cierto? Y revalorar también la labor que hace nuestra Policía Nacional, que lamentablemente este régimen pues lo ha maltratado, no ha sabido dar el mensaje adecuado en un cambio que siempre la policía siempre va a requerir cambios, pero no es la manera, no es la forma adecuada. Yo siempre soy, personalmente lo digo, revaloro mucho la relación civil, militar y policial, que tiene que manejarse con mucho cuidado, porque todos somos peruanos, peruanos con uniforme o sin uniforme, finalmente todos somos peruanos y todos debemos apuntar a un objetivo nacional que es nuestro Perú, ¿no? Eso es lo que proponemos dentro del Congreso de la República. ¿Qué función tendría que tener el ejército en la seguridad ciudadana? Pues bien, la Constitución Política del Estado establece, por ejemplo, los estados de excepción. Los estados de excepción son el estado de emergencia 1 y el estado de sitio. En el estado de emergencia, ante una grave alteración en el orden público, existe el estado de emergencia, que es lo que el presidente lo ha dado por el tema de la pandemia, el presidente anterior. Ahora bien, cuando la policía es sobrepasada de sus funciones, por disposición del presidente de la República, que es el jefe supremo de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, autoriza a que el ejército colabore y coordine y que se encargue del orden interno, pero en cofunción con la Policía Nacional. Porque si bien es cierto, a veces la policía es rebasada, el ejército, su función primordial es la defensa exterior. Entonces lo que hay que hacer nosotros es capacitar mediante policías militares, que se llaman las unidades dentro del ejército, cómo se deben hacer unas funciones de seguridad ciudadana en el marco de un estado de emergencia, que es lo que en este momento está viviendo el país, porque el país no está en una situación de normalidad, está en un estado de emergencia. Pero ha habido un gran error del presidente Vizcarra y del presidente interino, Sagasti. ¿Cuál es? Tiene que convocar al Consejo de Seguridad y de Defensa Nacional, porque de acuerdo en este consejo que se tienen que ver las políticas, cómo las Fuerzas Armadas ante esta situación van a elaborar en el orden interno y cómo es los protocolos de acción entre el ejército, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que no hayan choques. Por ejemplo, nosotros en la pandemia el año pasado hemos visto, por ejemplo, cómo para controlar el tránsito, el policía de guardia se enfrentaba con el oficial del ejército y había una descoordinación entre ellos. Eso es porque no hay un protocolo de acción, pues. ¿Dónde llevas el protocolo de acción? ¿Dónde lo haces? En el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. ¿Quién lo tiene que convocar? El señor presidente de la República. Es inconcebible que no lo haya convocado. ¿Por qué cree que no lo hace? No, lo ni Vizcarra ni Sagasti. Bueno, el presidente Vizcarra y el presidente Sagasti. ¿Por qué cree que no lo hacen? Porque me da la impresión de que no hay un buen manejo de una relación civil-militar y eso es totalmente dañino para el país, ¿no? Porque se debe convocar. Se debe convocar. Es más, la ley establece que se levantan actas, claro que son confidenciales, pero después se puede revelar esa confidencialidad para ver cómo han interactuado, ¿no? Ahí está presente el presidente de la República, ministro del Interior, ministro de Defensa, comandantes generales, jefe del comando conjunto, etcétera, ¿no? Es decir, es un consejo que trabaja, que está formalizado. Por ejemplo, el presidente Vizcarra y el actual presidente
¿Qué cosa están haciendo? Convocando, ¿qué cosa? El Consejo de Estado. Y ellos lo dicen el Consejo de Estado porque va el presidente del Poder Judicial, fiscal de la Nación, Tribunal Constitucional, pero eso no existe. Eso no está reglamentado dentro de la ley. Eso, digamos, es un acto político, pero no legitimado, ¿no? En cambio, el Consejo de Seguridad y Defensa de la Nación existe, tiene todas sus normas, y sin embargo los presidentes no lo convocan, ¿no? Es como el Consejo Nacional de Seguridad Nacional, el CONASEC, que el presidente de la República debería presidirlo, ¿no? Más allá del primer ministro, ¿no? Y no lo hace, ¿no? O sea, es voluntad política, ¿no? Perú Patria asegura, por ejemplo, que tenemos también algunos elementos militares en retiro que están postulando, y quien habla que tiene 2 maestrías en el Centro de Altos Estudios Nacionales, valoramos mucho la relación civil-militar. Y no nos va a dudar que en el primer día del mandato de nuestro presidente Rafael Santos se convoque de inmediato al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Ahí se trabaja en forma coordinada, articulada, se establecen protocolos de acción, cómo va a intervenir el ejército, cómo va a intervenir la policía, en qué zonas, todas las zonas no son iguales, etcétera, ¿no? Eso es lo que falta. Esto es lo que nosotros haríamos como gobierno y desde el Congreso. Siendo consciente que hay un gran sector de la sociedad que le tiene cierta animadversión a ver mucho a los militares en las calles, ¿no? Pues es de repente un trauma que tenemos por la dictadura que hemos tenido en los años 90, de repente. Hay que trabajar en ese sentido, en todo caso, para que... Bueno, creo que en esta pandemia ha servido. Esta pandemia ha servido Sí, para que sí, la gente ha empezado a sí, valorar mucho el trabajo de los claro, militares. porque mira tú, así es, porque mira tú el terremoto que hubo en Chincha, ¿no? Muchos miraban que en tragedia, cuando hay muerte y desolación, el poblador mira al cura, al sacerdote y al soldado. Eso es la verdad. Cuando hay terremoto, ¿no? Entonces tenemos que hermanar los puentes, que somos peruanos todos somos peruanos, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, acá en la Constitución, acá está, en el artículo 171 dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan del desarrollo socioeconómico del país, de acuerdo a ley, y nunca se ha dado esa ley. ¿Por qué? Porque nunca la relación civil-militar-policial se ha trabajado. A mí me pareció de pésimo gusto y mala medida cuando recién entró este presidente interino y, por ejemplo, después de 48 horas de darle un mensaje al teniente general, al comandante general de la policía, a través de un medio de comunicación anuncia que lo pasa en retiro, ¿no? O sea, totalmente nefasto, pues así no se pueden manejar las relaciones civiles militares, peor cuando eres gobierno, pues, o sea, no sé realmente quién lo habrá asesorado, ¿no? Pero eso le hace daño a la institución y al país también, mucho al país. Más allá de que haya gente que le llegue su mensaje, gente que no lo reciba bien, es bueno saber que hay candidatos que conocen el funcionamiento del Estado, el funcionamiento de las instituciones, el reglamento del Congreso, que se saben los artículos de la Constitución, que cuándo aplicarlos. Podemos hablar a favor o en contra de sus propuestas, pero es bueno reconocer que la tiene clara, ¿no? Que la conoce. En ese sentido, Así ¿usted por qué es. cree que el señor Rafael Santos, el líder el candidato presidencial de su partido, no tiene la exposición que tienen otros candidatos? En medios me refiero. Bueno, lo que pasa es que siempre los medios, digamos, trabajan de acuerdo a encuestas, hay grupos de presión económica, porque los dueños de los medios son empresarios vinculados al grande poder económico, grandes empresas, ¿no? Y obviamente cuando pueden ver que en las encuestas, porque nosotros tenemos la fe que así va a ser nuestro candidato presidencial, va a ir subiendo, vas a ver que lo van a convocar, ¿no? O sea, yo pienso que se debe convocar a todos, así estés arriba o abajo en las encuestas, porque lo importante es escuchar qué, tus propuestas, tus propuestas. Y desde mi punto de vista personal, elevar el nivel del debate electoral, porque hay que elevarlo, hay que dar propuestas. Mucho es la crítica, pero entonces, ¿qué haces? ¿Cuál es la solución? ¿No es cierto? Entonces, hablar sobre soluciones, debatir sobre propuestas. Ya nos hemos cansado de denuncias, que todo está mal, pero ¿qué propones tú, pues? De tu experiencia personal, profesional, ¿qué es lo que propones? O sea, ¿para qué tú quieres ser autoridad? ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros nos abocamos, ¿no? Y básicamente lo que nosotros somos es propuestas, debate y elevar el nivel del debate. Al menos personalmente yo pienso así, ¿no? Hay que elevar el nivel del debate. Está muy bajo, muy bajo. Bastante bajo. Por eso queremos tener espacios como este serios para poder, no apuntamos a las pullas personales, sino a las propuestas. En ese sentido,
Perú Patria Segura, ¿plantea alguna reforma constitucional, alguna nueva constitución, como dicen otros partidos? ¿Cómo está la constitución? ¿Está bien? ¿Qué propone la bancada? Bueno, mira, eh, el famoso contrato social de que están hablando, y el presidente interino lo mencionó de una manera bastante irresponsable, ¿no? Es muy, mira, en nuestro país, pocas cosas son las que se mantienen estables y pocas cosas son las que no se cambian, entre ellas la Constitución. Pero, sin embargo, las costumbres sociales, las necesidades sociales pueden cambiar. Entonces, la norma sirve al ser humano. El ser humano no sirve a la norma, no es al revés. Yo pienso que no hay que tenerle miedo al cambio en tanto satisfaga las necesidades, pero ojo, preservando las formas. La Constitución es bien clara en que toda reforma en la Constitución es con mayoría parlamentaria y en 2 legislaturas ordinarias. La forma está establecida, la forma se puede hacer, se puede trabajar, se puede debatir de una manera alturada, porque tampoco es caer en un salto al vacío. En un país que no tiene planificación estratégica como es en el Perú, existe el acuerdo nacional, pero el acuerdo nacional son las 35 políticas de Estado que no son vinculantes. O sea, es decir, no es de obligatorio cumplimiento, no tenemos una brújula a dónde ir. Nuestros recursos son escasos. Entonces, por lo tanto, si no tenemos una planificación, no tenemos una norma escrita, ¿a dónde vamos? La Constitución, mal que bien, ha durado sus 25 años y nos da los prescritos generales. Pero claro, como toda norma, debe ser actualizada. Yo no estoy personalmente hablando, y mi partido no estamos por un cambio total de la Constitución, pero sí por renovaciones parciales, actualizaciones, que como todo documento que del año 93, obviamente es necesario hacer, pero sin caer en el salto al vacío. Mucho cuidado, ¿eh? Porque después pueden venir con el tema de una asamblea constituyente, porque el mecanismo está acá en el Congreso que se va a venir, 2 legislaturas ordinarias. Hablar de asamblea constituyente es extra legal, es extra constitucional. Cuidado con eso, ¿no? Muy bien, muy bien. Preguntas rápidas, acá que me hacen por el WhatsApp. ¿Usted se considera una persona, un político Da. conservador, progresista, de derecha, de izquierda? Yo me considero un político de centro, social cristiano, ¿no? Soy católico, pero social cristiano, ¿no? Progresista de clase media. Sí, Si hubiera, se me considero eso. propusiera en la próxima legislatura y usted forma parte del Parlamento, matrimonio igualitario, ¿usted apoya, en contra? Personalmente estoy a favor. A favor, muy bien. ¿Estaría usted de acuerdo en crear una comisión investigadora, una comisión de la verdad, para evaluar el desempeño de las autoridades durante la época más dura de pandemia? Teniendo en cuenta que aún no terminamos, estamos en plena cresta de la segunda ola, pero llegado el momento, ¿estaría de acuerdo con formar una comisión que revise los gastos, las acciones, etcétera? Totalmente de acuerdo. El reglamento del Congreso establece comisión ordinaria, comisión investigadora, comisión especial y comisión de ética. Está dentro de la comisión investigadora. Totalmente de acuerdo. Porque en lo que no se, o sea, a pesar de que se han gastado recursos, ¿qué ha habido? Muerte, vidas humanas. Entonces tiene que haber un responsable por esas vidas humanas. Si yo doy una mala política de salud pública, tengo que tener consecuencias por mis actos políticos y debe haber sanción. Claro que sí. La vamos a hacer. Por acciones u omisiones que se hayan podido dar. Correcto. Así es. Así es. Muy bien. Sí, es necesario. Señor Martín, yo le agradezco que nos haya acompañado esta noche. Le tengo que dejar constancia a todos que ha sido muy diligente, hemos hablado hoy día, hemos coordinado algo rápido y lo invitamos a que nos acompañe en una nueva ocasión, de repente ya en un debate con otro candidato sobre temas de seguridad, de recuperación económica, de actualidad. Y bueno, quisiera que en un minuto se dirigiera a los que van a votar por usted y sobre todo a los que no saben por quién votar, manifestándonos sus ideas fuerza y siempre su logo y su número para que sea reconocible. Muchas gracias, Antonio. Somos nosotros Perú Patria Segura, marca la S para presidente. Rafael Santos inscribe el 22. Quien habla es una experiencia que tiene 10 años de Parlamento en el Congreso de la República, es decir, enlace entre varios ministros de Estado y el Congreso a través de la coordinación parlamentaria. Lo que ha fallado ha sido la buena relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso
para sacar al país adelante. Por lo tanto, invito a que voten por una persona que sabe el trabajo a hacer, sé cuál va a ser mi trabajo, cuáles son mis obligaciones y mis responsabilidades. Y me ofrezco a hacer eso en el Congreso de la República. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a usted, señor Martín, y a todos los que nos han visto. Como les dije, este es un espacio humilde que está creciendo poco a poco, pero con que lleguemos a unos cuantos, con que tomen conciencia de que esta elección que se viene es muy seria, de que nos estamos jugando el futuro del Perú en nuestro bicentenario, nosotros estamos conformes. Ponemos acá nuestro granito de arena para que la población sea un poquito más informada. Muchas gracias a todos los que nos han visto y muy buenas noches. El jueves tenemos una nueva entrevista. Buenas noches. Estén atentos. Claro que sí. Un fuerte abrazo.